Cámara. Acción. Me acuerdo que de chico me gustaba contar historias. ¿Por qué elegí el cine? Y a mí en realidad el cine yo lo veo como una herramienta para expresarme y para contar historias. El Bum Bum es el cuento de una autora riojana, Carmen Agüero Vera, que está dentro de su libro Quiero decir mi gente. Ella escribió ese cuento, pero basado en un hecho real, que lo vivió, digamos, ella desde joven. El personaje de Bum Bum trabajaba en la finca de los padres de ella, entonces fue un personaje que ella lo conoció y sobre eso se basó para escribir su cuento. Y bueno, Manuel adapta este cuento de Carmen. Fui a verla, una obra, una apuesta de Manuel Chiesa. Sabemos lo que era Manuel con su realismo mágico, con unas puestas bellísimas, unas puestas en escenas bellísimas. Y, y me encontré con una historia que me impactó. Solo son una de esas que van contando esta historia que nos contó el Manuel Chiesa. Muy cinematográfica. Era una película. Esa historia era una película. Esa historia tenía que llevarse al cine, tenía que llevarse a la pantalla grande. Y ahí es donde él me cuenta que fue a ver la obra de teatro, que estaba bueno para película. El cuento de Carmen Agüero, el Bum Bum, estaba basado en hechos reales, entonces eso lo hacía también como interesante. Ella estaba viviendo en Córdoba, fui a hablar con ella y ese primer encuentro fue hermoso porque charlamos de todo, le conté cuál era mi idea. En ese momento, imagínate, era un, un reciente egresado de la escuela de cine, no era ningún profesional. Y siempre voy a recordar con mucha alegría el hecho de que ella ha sido la que depositó en mí la confianza para llevar su cuento al cine. Yo en ese tiempo hacía análisis, o sea, aprovechaba mis horas de análisis para trabajar, hablar sobre el personaje con mi psicóloga. ¿Qué es lo que sentía el personaje con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos? Empecé a investigar, apareció Leticia Castro, que fue una de las guionistas. Después apareció junto a Leticia un compañero de ella, Gabriel Weinstein. Bueno, empezamos a trabajar en conjunto, los tres, el guión. Justo terminamos el guión y aparece el concurso Raimundo Gleiser. Presentamos el proyecto, queda aprobado, queda seleccionado y de La Rioja vamos nosotros con Sergio González, que estaba como productor. Ese jurado, esos profesores iban a elegir un ganador. Fernando quería firmar como un teaser y con la cámara que tenía él, fue en el día nada más. ¿Necesitas un hijo varón? Ahí participé en ese tráiler. Era el padre del Bum Bum. Hicimos la parte del nacimiento del Bum Bum cuando yo digo que será varón. Es chango. Y lo editamos y nos gustaba lo que estábamos viendo y ya era como que nos íbamos ilusionando nosotros. El proyecto ganador es El Bum Bum, de Sergio Luis González. Tuvimos la suerte de ganar ese concurso a nivel regional en Cuyo y nos dio la posibilidad también para presentarlo al Inca y ahí empezó todo. El Gleiser termina a fines de 2006, terminando el año, y 2007 ya estábamos inscriptos para el Bafisi y llevar el proyecto y empezar a tener entrevistas con productores. Nos metemos al festival a ver una película que trabajaba Daniel Valenzuela. En esto de que estábamos castineando y viendo quiénes podían ser los personajes. Me gustó mucho el trabajo de Daniel Valenzuela en esa película. Bueno, nos presentamos, somos de La Rioja, tenemos acá una carpetita, un guión. Entregué el guión, hablamos, le cuento más o menos de qué venía la historia. Lo que hacemos los actores
cuando te alcanzan un guión, por más que te digan otra cosa, es lo que yo te voy a decir ahora. Todo lo que te digan aparte de esto es mentira. Lo empezamos a buscar. O sea, en el guión te empezás a buscar el personaje que te toca a vos. Después lo lees el guión. Pero uno se busca primero a ver cuánto te toca. Y yo me acuerdo que no, acá con el Bum Bum pasó al revés. Lo leí de punta a punta, lo leí 2 veces en 2 días. Yo también ahí jugaba un poco a especular, a hacerme un poco el importante, decir, no le iba a avisar tan rápido que quiero hacerlo, pero yo quería hacerlo. Y bueno, lo llamé y le dije, yo digo, no, dale, contá conmigo para lo que sea. Yo me acuerdo con el casting, fueron 100 y pico de personas que se presentaron. La verdad que nos sorprendió mucho desde un principio, decir, se está por grabar una película riojana. Fue muy lindo porque a mí me tocaba preparar a la gente que quería hacer el casting, o sea, habíamos organizado de tal manera que yo los pudiera, como directora de actores y formadora de teatral, que los pudiera preparar a todos por igual. A partir de ahí es que ustedes... ¿Para qué si no sé leer? Se hizo la convocatoria por el diario. Y bueno, un par de amigos habían venido para acá. Recuerdo que hacía muchísimo frío ese día. 2007, en agosto creo que fue el casting, el día más frío, tocó el día más frío del año. Empezaron a repartir cafecito en la fila, todo, y bueno, se hizo muy cálido y ya me quedé con los chicos y bueno. Y no recuerdo si me tocó el número 98 o 99. Tengo 20 años. Acá vine no tenía planeado ni pensado, o sea, simplemente una amiga me dijo, anda a probar una de esas, quién sabe, y bueno, estoy acá, no sé cómo, pero aparecí. Pasaron, no sé, 8 meses, ¿no? Yo recuerdo que estaba trabajando en el casino en ese momento, era una moza. Y bueno, me llaman, me dicen, mirá, Sil, no sé si te acordás, una vez participaste de un casting, me invita a que vaya a buscar el guión. Voy a buscar el guión, veo que todo decía bum bum, bum bum, digo, esta gente se confundió. Regreso ustedes se confundieron. No, me dice, queremos probarte para el protagónico. Después empezamos a hacer pruebas de cámara. Aparte de hacerla, que actúe, bueno, hacer pruebas de cámara, y esos primeros planos, esa mirada de Silvina lo daba todo. Cada vez que había una convocatoria éramos 12, 4, 3 y creo que, no sé, habrá pasado 6 meses o 4 meses, no nos recuerdo muy bien, ¿no? Pero bueno, hasta que finalmente me dijeron, mira, esto es para vos. Vos vas a hacer el Bum Bum, das con el perfil. Y lo más loco fue encontrar a la nena, que tenía que ser igual a ella, así que con Fernando dijimos, bueno, yo le propuse, vamos a todas las escuelas primarias de 4º grado, entremos al aula y miremos a todos a ver quién se parece a Silvina. Yo cuando se grabó la película tenía 6 años y ahora tengo 22. Hice de Bum Bum cuando era chiquita, cuando también tendrá la misma edad que tenía yo en ese momento. Me acuerdo, bueno, que a mi mamá la hablaron en la misma escuela y le dijeron que estaban por hacer una película y que querían ver si podía estar en ella. Y de ahí sí, algo que me acuerdo es que estuve en un lugar donde estaban varias niñas. Y ahí quedé yo. Después aparece Hugo Casas como para este personaje y la verdad que quedamos impactados porque también funcionó perfectamente bien. Hizo un personaje maravilloso. Me presenté y me acuerdo que por mucho tiempo no tuve ninguna noticia desde la producción, lo cual yo en ese momento pensé que no había quedado. Luego recuerdo que me llaman para un personaje secundario y después en la instancia de casting, que fue probar esos personajes secundarios, hasta que se me da a probar de Joaquín, entonces casi de la nada me proponen hacer Joaquín y fue una alegría inmensa.
Laura, ¿está este personaje? ¿Te animas a hacerlo? Sí, al otro día se subió al colectivo de Córdoba y la teníamos acá diciendo, hola, ¿de qué se trata esto? Y no había leído el guión, nada, le habíamos contado la historia. Me parece realmente conmovedora la historia y me sumo inmediatamente sin tener demasiado tiempo de preparación. Yo me encontré con el equipo directamente en La Rioja, ya he entrado algunos días de rodaje y inmediatamente me puse en la piel de Mercedes. Fue un llamado telefónico que recibí una noche y muy agradecida por ello. Me convocó mucho el guión, me convocó la historia, además saber que es real fue más convocante. Y también el personaje, porque nunca había interpretado a una monja. Buscar las locaciones significaba buscar lugares no solamente que sean lindos y que sean acordes a lo que necesitamos, sino que sean de fácil acceso. Fuimos hasta la cordillera y ahí empezamos a entrar caminitos de tierra que aparecía por el mapa y entrar a buscar por todos lados ese rancho, o sea, todo lo que nosotros teníamos en el guión. En esa búsqueda apareció este rancho que queda en Las Peñas, ahí al lado de la iglesia, que está en un bajo perdido. Nos metimos, lo vimos y quedamos. ¿Viste? Vos decís, acá está todo, mira, está el set. Y haríamos que sea toda una pared, que sería una habitación que está comunicada con el mismo rancho. Yo estuve en preproducción, hicimos un poco de todo, los que estábamos desde antes, que era buscar actores, locaciones, elementos que sirvieran para el arte de la película. Principalmente la escena que más trabajo me dio a mí fue buscar el bebé que iban a hacer, porque nosotros salimos a buscar en Anillaco, en los pueblitos cercanos a Anillaco, una familia que esté dispuesta a prestarnos su hijo, más allá de que estaba la mamá, ¿no?, la familia, pero era un bebé chiquito. Que Dios y todos los santos te protejan, amén. Mi rol era el de segundo asistente de cámara. Si bien yo había estudiado, no tenía tanta experiencia en largometraje ni en jornadas de rodaje así intensas como se daban. Tocó filmar en diferentes lugares, en diferentes horarios, con diferentes situaciones de clima, donde en un momento teníamos sol pleno y de la nada se nublaba. La resolución de esos inconvenientes, uno desde la teoría lo tiene, pero a la hora de la práctica en el rodaje es donde realmente se aprende. Primero hubo un cambio físico, recuerdo. Bajé un poco de peso. Era como que estaba preparada para lo que ellos me pidieran. O sea, si me pidieron cortarte el pelo, bueno, sí, la causa lo vale, ¿no? O sea, ya había una entrega al 100%. ¿Vos no ves acaso? No tenía diálogo en realidad, yo iba a actuar, iba a hacer lo que me decían en el momento, así, mostrarte triste o feliz de esa manera, o anda a jugar, porque me acuerdo que me hacían jugar con las cabras. Yo tenía el pelo hasta la cintura y bueno, de la nada me pusieron en un lugarcito y creo que me hicieron una trenza y se fue todo. Yo recuerdo haber llorado, no sé si enfrente de todos o después, pero ya después se me pasó. Después de ver a las cabras. Tanto la Silvi como yo nos citan unos días previos a que comenzara el rodaje y era porque teníamos que hacer como unos ensayos. Nos empezamos a ambientar con la gente de ahí, íbamos a acompañar a la gente que cortaba leña. Para mí fue muy graciosa, fue tener que aprender a hachar, porque los personajes eran hacheros. Nosotros tratando de imitar eso fue genial. Después hubo una escena de vértigo, que fue la del sulky, que bueno, en un almuerzo ahí escucho, y está el sulky para Laura. ¿Sulky? Nunca manejé un sulky. Y bueno, tuve una clase práctica
con un compañero que me enseñó a manejarlo y bueno, después salió la escena que tenía vértigo, pero bueno, todo eso lo usé después para la interpretación y estuvo muy bueno. Clip 471, escena 14, 1, 4. Tenía que manejar un carro y bueno, yo no soy muy manejador de carro. El asunto es que además cuando decían acción salía con el carro y tenía que pararme en un lugar exacto porque estaba la cámara ahí. Teníamos un diálogo y terminaba ese diálogo y tenía que salir. Tenía que ser todo. Y bueno, y medio que por ahí no me respondía el animal. Joaquín, que iba con su padre en carro, se les rompe la rueda y viene Bum Bum en el carro. Bueno, yo no sabía andar, ¿viste? Era así como que me subía en tic, quedaba así. Bueno, la cuestión es que yo bajo al carro, Joaquín estaba entre las ruedas. Esto es tremendo, ¿no? No sé, estábamos en una bajada y se vinieron los carros encima y Joaquín quedó en el medio. Bueno, nada, nos cagamos de risa después cuando pasó el peligro, ¿no? Pero eso. Fue una experiencia linda, eso sí me acuerdo que fue linda, charlaba con todos. Dentro de todo lo hacía más llevadero para mí, que yo era una de las más chiquitas. Y siempre es tema de conversación en mi familia. Mis papás se encargan de que todo el mundo que me conozca sepa que yo actué en el Bum Bum. Fue un trabajo de conjunto, que yo creo que el cine es eso, es un trabajo colectivo. Y Fernando estaba abierto a un montón de propuestas. Y charlábamos y yo creo que ahí es donde está la esencia del trabajo, en el hecho de la comunicación. El que define es el director, pero que te escuche y que tome alguna sugerencia tuya, el actor se siente mucho más seguro. Fue una noche muy tensa por lo que íbamos a vivir, por lo que se iba a trabajar. Y Daniel Valenzuela bajó 5 cambios a todo el equipo, la tranquilizó a Silvina, charló con ella. ¿Acaso el novio? Bueno, por suerte me apoyé mucho en el entrenamiento de Daniel, que realmente es una persona muy experimentada y fue muy cuidada la escena, ¿no? Lo único que sí fue cansador repetirla a la escena. Creo que la repetimos 3 o 4 veces. 1302, escena 150, 1, 2. Más allá de que sea muy violenta la escena, creo que con Daniel hicimos un gran trabajo, ¿no? O sea, hubo una gran conexión. Fue como un trabajo más físico que con tanta carga emocional. Siempre uno apunta como actor a trabajar cosas actorales, interiores, lo que le va pasando al personaje, pero en ese momento teníamos que considerar otros factores, que en este caso era la lluvia, y es muy complejo porque se moja el espacio, se moja la ropa. Si hay que hacer una retoma, es muy complejo, hay que secar la ropa. Entonces era como, bueno, ok, esta escena tiene que salir porque si no la retoma iba a ser súper compleja. El Dani Valenzuela, con todo su profesionalismo, con todo su oficio de actor, me acompañó en una de las escenas que tenemos que es muy violenta, donde él me pega. El resto del equipo hicieron como silencios especiales para esas escenas que tenían ese compromiso físico y emocional. En un marco de un festival, creo que fue, mucha gente se había enojada conmigo y me insultó, pero en serio me insultó, ¿eh? Y bueno, y yo dentro digo, de pronto uno también se siente como que ha hecho el trabajo, porque si pasó eso quiere decir que, ¿me entendés? Pero se ve que la historia caló hondo y de pronto es una historia que puede haber pasado en La Rioja, pero en las provincias nuestras la cuestión del machismo está muy metido adentro y me estoy acordando de la cara de la señora.
Yo salía, viste, que uno sale, todo sale como para después poder llegar a saludar. La señora no me quería saludar. Creo que los ojos son la ventana del alma, ¿no? Y entonces contar sin decir ni hacer algo es difícil. Entonces, esa escena creo que se repitió como 10 veces. Ya era basta. ¿Quién es? Cuando Bum Bum le entrega su bebé a la monja. Imagínate que era una escena muy emotiva. Bum Bum estaba dejando su hijito, que a la vez no sabía de qué se trataba, porque la única referencia que ella tenía de eso eran las cabras cuando parían los cabritas, no sé, ¿viste? Entonces era como que, ¿qué es esto? ¿Qué tengo? No sé qué es. Tomá, te lo doy a vos. Entonces era como una escena muy emotiva también. Había como un escrito de todo lo que me parecía, no me parecía, de los personajes, lo que pasaba, no pasaba, dónde estaba el problema, tal, qué sé yo. Y le entregué la película como entregas un bebé y dije, toda tuya, Andrés, te lo dejo en tus manos. Hacer una película es un evento emotivo fuerte, digamos, genera como emociones intensas. Te modifica, cada película te modifica la vida. Y yo tengo el recuerdo de angustiarme bastante haciendo la película. De estar en un momento de estar bastante angustiado. Tenía que editar una escena en que hay un bebé que llora y llora. Y yo quería rescatar el sonido directo. Para rescatar el sonido directo no podía cortar el sonido en cualquier lado, entonces la imagen estaba supeditada al sonido y no, tenía que editar con sonido. Claro, a lo largo del día, escuchar un llanto de bebé durante 8 horas, me empecé a angustiar. Y empecé a dejarlo llorar cada vez menos. Y al final del día, cuando veo la escena, casi no llora. Pero era porque yo estaba tan angustiado que no quería que llore más ese bebé y la tuve que reeditar para hacerlo llorar más después porque, claro, me angustié de escuchar a un bebé llorando 8 horas. Ante la presencia de Nuestra Señora de Fátima. Cuando Andrés nos manda el primer corte, para que empecemos ya a trabajar de pulir cosas, y vimos el primer corte y dijimos, chao. Ahí como que a mí me dio una emoción de decir, bueno, tenemos película. Estaba ahí. Eso que tanto, por lo que tanto luchamos y por tanto soñamos más que todo, ya estaba ahí en la pantalla, los personajes que crearon vida, era maravilloso. Éramos como una familia, era una familia, estábamos todos tirando para el mismo lado y eso cuando se logra en el cine indudablemente el producto no puede salir mal. La película dejó mucho a la provincia en cuanto a producción en sí. No hubo una película que tuviera las características del Bum Bum, sobre todo porque es un director local, un productor local. Yo creo que es fundamental todo lo que se trabajó, ¿no? Creo que en un momento fue como muy visionaria, porque trabajar la identidad desde esa manera, ¿no? Donde te roban la identidad, donde te sienten totalmente, se adueñan de tu futuro, de tu presente. Cómo se taponan, cómo se vehiculizan muchas veces al interior de las familias cuestiones tan sentidas, tan esenciales. En ese momento me impactó y ahora pienso que tiene tanta vigencia, tiene tanta importancia seguir compartiendo la historia del Bum Bum. Es una película que está bueno verla y reflexionar sobre cosas que tienen que ver con otro tipo de
estructuras, ¿no? Y a su vez hay una movida cultural, ¿no? Hoy en día ver el Boom Boom nos hace tomar conciencia, reflexionar sobre las infancias, sobre la violencia. Creo que hoy esta película maduró y nos da la posibilidad como arte de poner sobre la mesa todos estos temas. Y eso a mí lo que me genera más orgullo y me llena el alma de decir, para algo sirve lo que uno hace, para algo sirve uno cuenta, para visibilizar una Rioja que en esos lugares tan profundos donde el machismo es muy marcado, se siente y está bueno traerlo a la mesa y usar para debatir sobre este tipo de temas, ¿no?